Hoy es necesario grabar la clase porque tengo docente, ¿viste? Entonces ya a la noche la sube y esta noche ya molesto, pero tienen que ver la clase, tienen que ver la clase. Ya Silva le mandó un mensajito. Mirá la clase. Gracias, Jesús. Y el tema de leer es muy importante, que a veces si no lo hacemos así medio forzado como lo hacemos en estas clases, no lo hacemos. El tiempo no rinde, los días. Sí, viste que dice que ahora los días tienen 16 horas. Así que es necesario. Si no nos quedamos con saberes parciales y no los podemos relacionar y al no relacionamos, tenemos la misma mentalidad que tiene la mayoría de las iglesias, que es fraccionar el saber, agarrar perlitas, ¿no es cierto? Con eso tuve una bronca esta semana. ¿Viste? No sé si vieron lo que publiqué, pero estaba muy acá. Porque no, agarraron un pasaje del Antiguo Testamento hablando de Siria, que iba a ser destruida, y había un montón de juicios que eran para la época. Claro. Y bueno, y me saqué. O sea, es como que me pasó eso de ver que sí, que se fracciona la Biblia y de una porción hace como. Porque también se mencionan juicios a otros países de esa época. Y bueno, es como que se hizo todo un compartir y compartir y compartir en Facebook y la gente por ahí que le gusta todo eso de las profecías, de qué sé yo, se vuelve un poco pesado. Así que ahí nomás. Cortemos cosas. Sí. Bueno, hablamos antes de empezar la clase. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, Señor, gracias por poder estar aquí, gracias, Señor, por tu presencia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias por hacernos tu templo, tu tabernáculo, el lugar donde habitas, donde se te alaba, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque ya tu templo no son paredes, Señor. Gracias porque no es algo externo, sino es algo interno. Ya no estás fuera, Señor, ni estás desfilando desde afuera, sino que estás adentro y estás, Señor, comunicando tu vida desde adentro. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, intrúyenos, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para ponerle a la razón la fe necesaria para que se transforme en conocimiento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, el temario de la tercera clase. Más o menos se deben haber estado dando cuenta que el motivo de la carta es mantener la fe y la esperanza firme hasta el final de estos hermanos que venían sufriéndola, ¿cierto? Venían remando en dulce leche, pobre. ¿Cierto? Es muy difícil su vida. Entonces el autor tiene un hilo conductor que se ve desde el principio hasta el final de la carta. Inclusive vemos los héroes de la fe, como muchos de ellos no vieron lo que se les prometió y como algunos murieron abrazando su fe, ¿no es cierto? Y algunos fueron sacrificados por su fe. Todo eso tiene un propósito, ¿no es cierto? También al final habla de que miren a Jesucristo, cómo padeció hasta el final y cómo Él llegó hasta la muerte, luchando contra el pecado, dice. O sea, el pecado viene a ser contra la posibilidad de volverse atrás ante tal turba de pecadores que lo asediaron y lo asediaron y lo asediaron y hicieron su vida imposible hasta el final, pero él se mantuvo fiel, ¿cierto? Casi todos estuvimos hablando de que el pecado acá es volverse atrás.
todo Hebreos. Cuando uno agarra algún pasaje de Hebreos y habla de pecados y piensa en pecados, en realidad no. El pecado es volverse atrás. Del único pecado que habla, inclusive da un ejemplo de Esaú, y dice fornicario como Esaú, y por ahí nosotros se nos va el pensamiento, claro, pero en realidad era como fornicar, se decía cuando se traicionaba a Dios, era un símbolo de traicionarlo, de irse tras otra cosa, ¿cierto? Era tan detestable como la fornicación misma, ¿cierto? Así que el motivo de la carta viene este hilo conductor, y él se propone exaltar de tal forma a Cristo, su sacrificio, su ministerio, su persona, para que ellos no caigan en el menosprecio, que sean conscientes del verdadero valor. Para ser conscientes del verdadero valor hay que tener ciertos conocimientos de, ¿cierto?, qué es lo que estamos adquiriendo nosotros acá. A medida que leemos la carta nos vamos dando cuenta del verdadero valor de Jesucristo. Y ese verdadero valor afirma nuestra fe y nuestra confianza en lo porvenir. ¿No es cierto? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que les haya quedado de la clase pasada que quieran repasar? Estuvimos hablando, bueno, no solo la pasada, sino la anterior, del primer mensaje de aliento. Hablamos que hay muchos autores, comentaristas, que dicen que estos son advertencias, ¿no? Diciéndole, ojo, no se vuelvan atrás porque. Y en realidad esas personas no necesitaban que nadie les tirara palos, porque eran personas que seguían luchando, que estaban luchando, pero dice el autor que él, al final de la carta, que ellos no son de los que se vuelven atrás, pero él quiere que ellos sigan hasta el final, como buen pastor, ¿no es cierto? Quiere que lleguen a la meta de su fe, ¿no es cierto? Así que está luchando por eso. Así que son mensajes de aliento, ¿no es cierto? Nada que ver con lo que se pensó durante cientos de años y se sigue pensando y se sigue enseñando en las aulas de nuestros institutos bíblicos. Yo hice un comentario en el examen que era, sí, o sea, Claro. al decirlo parece literal, que nos está retando, Claro. pero en el contexto no. Claro, no, porque aparte, si vos notás cómo él se incluye en cada cosa, en cada advertencia, no, muchachos, no hagamos esto, porque si no, no hagamos esto, ¿no es cierto? No, es como parte del mensaje de aliento, porque ¿qué pasaría si hiciéramos esto? ¿No es cierto? ¿Qué esperanza tendríamos? O sea, que nos deslicemos, dicen. Claro. Nos deslicemos. ¿No es cierto? Se incluye constantemente, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que no es una reprimenda porque se está pegando palos él mismo, sino se incluye, ¿no es cierto? El que trata de darle un palo al otro es porque él no lo está cometiendo, no tiene el peligro de cometerlo, entonces tiene la autoridad moral como para pegar un palo, ¿no es cierto? Pero en este caso, él mismo se incluye, o sea, los está alentando, ¿no? El primer mensaje de aliento habíamos dicho que era: valoremos la persona y el ministerio de Jesús en su justa medida, ¿cierto? Es más o menos lo que él le quiere decir.
valoremos esto, no miremos para atrás porque lo de atrás no tiene nada que ver con la gloria que tiene la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo mensaje de aliento habla de que alcancen el reposo prometido. ¿No es cierto? Que la ley lo único que ofrecía era obras. ¿No es cierto? Y ahora en Cristo estamos en el reposo de Dios, donde la santificación es por su vida, donde la justificación es por su muerte, donde la libertad es por nuestra muerte con Él y donde el servicio es un ofrecimiento del Padre que le ha placido darnos el reino nuevamente. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y ahora Dios viene Él mismo y ofrece su reino. ¿No es cierto? Eso es un reposo, el reposo del Evangelio, porque todo lo hizo Él, todo lo ofrece Él. El nuevo pacto ofrece Él, ¿no es cierto? Todas las cosas. En el antiguo pacto el hombre se tenía que perfeccionar y nada pudo perfeccionar, y la ley del antiguo pacto no pudo perfeccionar nada. Y el fin del nuevo pacto es la perfección. Esto que no lo vemos en nuestras iglesias, que no se predica en nuestras iglesias, el fin del nuevo pacto es la perfección. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré en ustedes el corazón de carne. Haré. El nuevo pacto tiene que ver con una obra de Dios, no con una obra del hombre. Por eso tiene que ver con el reposo del hombre. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello. ¿No es cierto? Todas las promesas del nuevo pacto son el nuevo pacto. Son eso. Bien. El tercer mensaje de aliento tiene que ver con llegar a la madurez. O sea, crean en la justificación y siéntanse en él y vivan como justificados. Crean en la libertad y vivan como libres. Crean en la santificación y vivan como santos. Y crean que son incluidos al servicio de Dios y vivan como siervos. ¿No es cierto? Lleguen a la madurez. Lleguen a vivir el Evangelio para que luego el que madura puede servir para ayudar a otro, para sostener a otro, para amar a otro y por supuesto para servir a Dios en lo que Dios determine. Ese es el tercer mensaje de aliento. Y ahora vamos a entrar en el nuevo pacto como superior al viejo. Vamos a ver todo lo que habla, la diferencia que tiene el viejo y el nuevo, las mejores promesas y más excelente ministerio, mejor sacrificio, mejor sangre, mayor y más perfecto tabernáculo. Y vamos a ver el cuarto mensaje de aliento que tiene que ver con entrar al lugar santísimo y no retroceder al judaísmo. ¿No es cierto? Y bueno, y si llegamos, el único camino de la fe. Vieron que hablábamos de un hilo conductor. Fe y esperanza. Gracias, Jesús. Un sumo sacerdote perfecto que puede salvar por completo. Vamos a empezar a leer desde el capítulo 7.
Acá habla de Cristo comparándolo con Melquisedec, que fue un sacerdote del Antiguo Testamento, que lo podemos ver en Génesis, ¿no es cierto? Sacerdote y rey de Salem, que vendría a ser la zona de Jerusalén, ¿no? Este sacerdote y rey Melquisedec bendice a Abraham y a su descendencia, y Jesucristo ha venido para bendecir a la descendencia de Abraham. Aquel sacerdote era un sacerdote, un rey de justicia y de paz. Jesucristo, nuestro rey de justicia y de paz, que ha hecho la paz no solamente entre el hombre y Dios, sino que también ha hecho la paz entre el gentil y el judío. La piedra del ángulo que ha unido a los dos pueblos. Esa diferencia que los judíos decían, los gentiles perros, ¿cierto? Y había esa diferencia horrible, ya no está más, porque todos somos hijos de Abraham por medio de portar su misma fe en Dios. Un rey y sumo sacerdote que no tiene ni principio ni fin, como el Hijo de Dios, que es sacerdote y rey para siempre. Mayor aún que Abraham, está hablando porque es mayor que Abraham porque Abraham le entrega los diezmos de todo, o sea, y él lo bendice, y dice, sin duda, el que bendice es mayor que el que es bendecido, ¿cierto? Mayor que Leví, de donde sale el sacerdocio arónico, ¿no es cierto? Es mayor que él porque en Leví en Abraham estaba Leví cuando él es bendecido, ¿no es cierto? Y si es mayor que su padre, también es mayor que Leví, ¿no es cierto? También vamos a ver ahora después, cuando leamos la ineficacia del sacerdocio arónico, el cambio que se realiza de ley, pasamos de la ley de la letra a la ley del espíritu de vida. La ley de la letra tenía un espíritu, un misterio de muerte, porque cualquiera que quisiera cumplirla terminaba bajo la maldición de la ley. Así que era un ministerio de muerte, porque nadie pudo perfeccionarse a través de obedecer la ley. ¿Cierto? El cambio en el nuevo pacto, estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es la ley del espíritu de vida. La ley que está en su vida. No sé si llegamos a entender. La ley que está en su vida, somos conectados a su vida y la tendencia al bien que hay en Jesucristo nos es transmitida, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, como nuestra nueva ley, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo para Dios. El gobierno no viene desde una legislación externa. El gobierno viene de una legislación interna, una relación de vida y de servicio interno, donde el Señor está dentro y nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo. Estás por meter la pata y hay algo acá que te oprime el pecho, decís mejor. ¿Cierto? Está ahí el Espíritu Santo gobernando desde el interior, o debiera estar gobernando desde el interior.
la iglesia se ha vuelto cada vez más diluida en este aspecto y a veces busca en la Biblia lo que a Dios le puede parecer bien, lo que a Dios le puede parecer mal, y se somete a la ley y después termina por no poder cumplir lo que se propone. Se cae de la gracia. Uno no se puede someter a la ley como algo que nos legisla, sino uno tiene que buscar en la ley, entendiendo que uno ya es libre de pecado, cómo agradar a Dios. Gracias, Jesús. Hay un cambio, cuando cambia el sacerdocio, un cambio de la tribu de los sacerdotes, lo hablamos en la clase pasada, está en este capítulo. Sale el sacerdocio, cae el sacerdocio de la tribu de Leví y se instala el sacerdocio de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, ¿no? Dice que el sacerdocio de Cristo fue constituido por el poder de una vida indestructible. Los sacerdotes del antiguo pacto eran limitados por la vida o por la muerte, por el término de vida que tenían. Pero este sacerdocio es un sacerdocio que tiene una vida indestructible, que puede, por lo tanto, salvar perpetuamente. Por lo tanto, puede interceder perpetuamente. Por lo tanto, la sangre ya presentada una vez y para siempre es efectiva perpetuamente. Bendito sea Dios. Un cambio por la ineficacia y debilidad de lo anterior. Nada perfeccionó la ley, dice, ¿no es cierto? Constituido no sin juramento, sino por el juramento de Dios mismo. Dios mismo jura que el Señor es sacerdote para siempre de la orden o de la orden de Melquisedec. Un mejor pacto, un sacerdote eterno que salva perpetuamente, versículos 22 y 25, y un sacerdote conveniente, sin flaquezas y sin debilidades. Y ahora vamos a leer todo esto. Mira, tengo listo acá. Gracias, Jesús. Voy a volver al 7. Voy a volver para que puedan verlo todos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, como nuestro Dios. Y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, Cristo no es la semejanza de Melquisedec, sino Melquisedec es la semejanza de Cristo. Buenas noches. Gracias, Jesús. Considerad pues cuán grande es este a quien Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel
cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que habla que Cristo aún es mayor que Abraham. Imagínense esto para la mente de los judíos. Cristo mayor que Abraham, ¿no? Esto pone a Cristo en el valor, en el verdadero valor que debe tener en la mente del hermano, ¿no? Y de cada uno. Gracias, Jesús. Si pues la perfección, a ver, iba por el 10, ¿no? Porque aún no estaban los dos su padre Melquisedec, y cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, acá habla de la perfección. Nada perfeccionó la ley, va a decir más adelante. Y el nuevo pacto busca la perfección del ser humano. De una forma integral, no solamente con una perfecta ofrenda que termina con el pecado. El pecado del ser humano y su limitación de ser juzgado y su deber de redimir con sangre su pecado, se termina con el sacrificio de Cristo. Él termina con tu pecado. Adriana, terminó con tu pecado. Pero todo el pecado. Se va a acabar tu vida y todo tu pecado es pago. Entonces tu conciencia no tiene ni debe tener nada que le estorbe para servir a Dios. Porque no hay nada en vos que no esté limpio por la sangre de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que te proveyó una vida para que moralmente seas santa, y te proveyó de una muerte para que seas libre del pecado que estaba en tus miembros, el pecado que te hacía pecar, cuando veías a Diego, ¿no? El pecado que te hacía decir qué lindo que está Diego, ¿no? Bueno, y al final lo ganaste, ¿no? Y todo eso se terminó. La salvación es integral. Termina con todo lo viejo y te da una nueva vida, una vida según Dios, ¿no es cierto? Jesucristo, el sacerdote del tabernáculo eterno y celestial, te comunica la vida celestial para poder llevarte del atrio terrenal al tabernáculo celestial. Como la escalera de Jacob, que tenía su base en la tierra, pero su fin era el mismo cielo. Así Jesucristo es el camino que desde el suelo mismo de la tierra nos lleva a la presencia misma del Padre, haciéndonos ciudadanos celestiales con una vida celestial. Maravilloso. Gracias, Jesús. Vos, fíjate, claro, en cuál me paro, porque después me olvido. El 11 estamos. El 11, ¿no es cierto? El 12 seguimos. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Por eso la ley caduca, la ley cae, la ley de la letra cae, y ya pierde su poder legislativo para tener un fin didáctico, para enseñarnos a vivir y
y a utilizar nuestra vida según lo que a Dios le parece bueno y lo que a Dios le parece malo. Y aquel de quien se dice esto, que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, ¿cierto? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino el poder, según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley anterior, el sistema de sacrificio anterior, el pacto anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. Ahora va a seguir hablando de esta debilidad e ineficacia, va a explicar por qué debilidad e ineficacia. Gracias, Jesús. Bien, Marco, ¿estás medio cansado? ¿Mucho trabajo? ¿Mucha tecnología? Más o menos. Más o menos. Eso no tanto, trabajo sí. Sí. Gracias, Jesús. ¿Qué le va a hacer? Pues nada perfeccionó la ley. Acá está explicando la ineficacia y debilidad del antiguo pacto. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le hizo, le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, un pacto eterno y un sacerdote eterno, un pacto que perfecciona y otro pacto débil, reemplazando un pacto débil e ineficaz, que nada perfecciona, que solamente cubría con la sangre de animales el pecado de la gente. O sea, era como un pagaré. Vos venías con tu pecado y te hacían el recibito: pagaré más adelante por el pecado, ¿no? Es el pagaré que luego paga el Señor. Así es. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Acá sigue hablando de la debilidad, ¿no? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué maravilloso. Gracias, Jesús. A ver si pasa. Pasa. Gracias, Jesús. Bueno, seguimos. Hoy encaré diferente, ¿viste? Es por la lluvia. Hice un corto ahí.
mejores promesas y como hijo de Dios más excelente ministerio. Dice que él, luego de presentar su ofrenda, se sentó a la diestra de Dios. O sea, el sacerdote, hablábamos vez pasada que el sacerdote quería salir cuanto antes posible de la presencia de Dios. Había un terror, pero él es sentado a la diestra de Dios. Es sinónimo de que su ofrenda fue aceptada, ¿no? Dios le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, ¿cierto? Y ahí está sentado él, siendo él mismo el testimonio para Dios de que la ofrenda presentada fue aceptada. Él mismo allí sentado a su diestra le dice a Dios: todos los seres humanos han sido perdonados por causa del sacrificio y de la sangre derramada por mí. Gracias, Jesús. Ministro de un santuario y tabernáculo celestial, ¿no es cierto? O sea, el Señor no es el ministro según el tabernáculo terrenal, porque en el tabernáculo terrenal están los sacerdotes según Leví, ¿no es cierto? Pero él es el ministro de un santuario y tabernáculo celestial, que es según el orden del Melquisedec. Mediador de un mejor pacto con mejores promesas, porque las promesas tienen que ver con la perfección del hombre. El hombre no podía cumplir la ley a causa de su deformación, de ser un degenerado. En cambio, el nuevo pacto lo que hace es regenerar al hombre y hacer que ese hombre tenga en sí mismo la ley. No es algo que lo rige externamente, sino que desde dentro está la ley rigiéndolo por medio de la vida, por medio del Espíritu de Dios. Acá abajo, tanto paréntesis, dice: las promesas son el nuevo pacto mismo, el versículo del 8 al 12, que ahora lo vamos a leer. El sacerdocio arónico está próximo a desaparecer. Es más, en el momento que fue escrito la carta, faltaban muy pocos años, 2 o 3 años, para que el templo fuera destruido por completo y nunca más se instaurara el sistema de sacrificios. Desde esa época hasta ahora no se ha levantado el templo, no hay sacrificio. Y cuando es así interno, ¿no? ¿Sigue siendo la ley? Seguimos cumpliendo la ley. O sea, ahora la cumplimos por la vida. Se cumple. O sea, en Romanos habla de que se cumple la ley. O sea, el propósito era perfeccionar al ser humano degenerado, regenerarlo, santificarlo, liberarlo, para que luego, por medio de esta potencia de la vida de Dios interna, cumpliera con la ley. Por eso dice que la ley, a la verdad, es buena, es santa. Entonces, por eso Pablo decía: yo soy pecador, pero la ley en sí era buena. No, lo que pasa es que en ese pasaje Pablo en aquel tiempo se usaba personificar. No, ya sé que no era pecador. No era Pablo. No quería decir que no era pecador, sino como ser humano. O sea, estaba metiéndose dentro de claro, sí, como cuando dice miserable de mí, también. Claro. Pero en el sentido de que la ley no era el problema, la ley, sino la condición humana que hacía que
fuera imposible Que cumplirla. fuera imposible cumplirla. Pero Cristo, cuando dice yo no vine a aprobar la ley, vine a cumplirla, o sea, la cumplimos por medio de Él. Claro, o sea, por la vida. Somos injertados en la vida y somos libertados del pecado que estaba en la vida adámica. Romanos 6 dice eso, ¿no es cierto? La vida adámica es destruida para que seamos libres del pecado. O sea, el pecado está instaurado y reina en la vida adámica. Mientras nosotros no andemos en la carne, no vamos a estar sometidos al pecado. Mientras nosotros andemos en el Espíritu, en Cristo, somos libres del pecado. Si bien el pecado es una de las áreas, o sea, porque podemos estar libres del pecado, pero tener un carácter bastante difícil. Si bien también estaríamos pecando por herir o ofender a tu prójimo, ¿no? Como todo es un conjunto, ¿cierto? Todo es. El Evangelio se cumple espontáneamente, lo que pasa es que si no lo sabemos mal, lo sabemos seccionado, como venimos hablando, no se puede cumplir, no se puede hacer realidad. O se hace realidad por un momento y después nuestra predicación nos esclaviza nuevamente. Nos convence de que somos pecadores. Somos pecadores, pero regenerados. ¿No? Regenerados. Pablo, cuando habla del judío que tenía todo el deseo y en su corazón las ganas de cumplir la ley, dice: la ley es justa, buena, santa, pero yo soy pecador, vendido al pecado, ¿cierto? O sea, no podía cumplir, no había forma. Por eso, muerto el perro, nos saca de Adán, mata a la naturaleza adámica, nos saca de ella y nos conecta en Cristo. Juan. Mucho para pensar. Se pone bravo el Evangelio. ¿Qué le va a hacer? A veces dentro de nuestras iglesias no es así, no se ve así, no se ve en esta profundidad ni se conoce de esta manera. Entonces, todo el andamiaje que nosotros podemos armar del Evangelio que nos ha enseñado es como que no cuadra, ¿no es cierto? Reformás esto y todo lo demás queda desfasado. Entonces tenés que ir reformando todo queda desfasado. ¿No es cierto? Es bastante difícil. O sea, el Evangelio no es fácil, ¿no? Mucho que transformar, que cambiar. Bueno, a ver, leemos de nuevo. Decíamos que el sacerdocio arónico estaba próximo a desaparecer y en realidad desapareció 3 años después, o 2 años, no se sabe bien, de que esta carta fuera escrita. Vinieron los romanos y destruyeron toda Jerusalén, todo el templo, no dejaron una piedra sobre piedra, porque decía que los judíos tenían entre las piedras, guardaban el tesoro del templo. Así que cuando se enteraron los romanos, desarmaron el templo piedra sobre piedra a ver si había tesoros dentro de los bloques de piedra. No sé si era verdad que habían puesto ahí adentro, pero los romanos sintieron ese rumor y lo desarmaron por completo. Muy bien. A ver, leemos el capítulo 8. Después vamos a retroceder un poquito en el 8. Dice, ahora bien, el punto
principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que él también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, él no es sacerdote del templo terrenal ni según Leví. Él es constituido sacerdote del templo celestial, del cual el terrenal es la copia que Dios le dio, ahora lo voy a explicar, que Dios le dio a Moisés. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora, teniendo mejor ministerio, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Acá habla de las mejores promesas, ¿no? Porque si aquel primero hubiera sido perfecto, aquel pacto primero hubiera sido perfecto, sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cierto? Dios vio la necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué? No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, ellos se desentendieron de mí y yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea que en aquel tiempo, desde muy pequeño, se instruía la ley, ¿no es cierto? Y ser un sabedor de la ley y tratar, el hermano le decía, bueno, ahora tenés que cumplir la ley. Y esto va a hacer que tengas un vínculo con Dios, una relación con Dios. Él va a fructificar tus frutos, Él va a hacer fructífera a tu señora. Él va a bendecir tu tierra, Él va, bueno, todo eran bendiciones terrenales, ¿no es cierto? Pero la forma de conocer a Dios era que alguien te instruyera en la ley, ¿cierto? Una ley externa, una ley de normas, ¿no es cierto? Pero ahora dice, en otra parte de la Biblia, dice que Él pondría su espíritu dentro de nosotros, ¿no es cierto? Y ya no es externo, ahora es interno. Ahora es desde adentro. Ahora no necesito que alguien me hable por fuera para yo tener una relación con el Señor. Ahora yo tengo una relación con el Señor primeramente y luego me instruyo externamente para agradarlo en esta nueva vida y relación que tengo. Como nosotros somos muy antiguos testamentarios, esperamos tener una relación con Dios el domingo cuando llegamos al culto, ¿no? Y ahí
Nuestras relaciones emotivas, si lloramos, fuimos bendecidos. Si no lloramos, estamos fríos. Si saltamos en el culto, ¿no? ¡Oh, hermano, mirá qué bien! Saltó, bailó, ¿no? Y todas esas cosas. Y desgraciadamente nuestras iglesias apuestan a que la comunión con Dios tiene que ver con una reacción emotiva. A veces la relación con Dios genera una reacción emotiva, pero nosotros buscamos la reacción emotiva, creyendo que si llora, fue bendecido. Si no llora, no fue bendecido. Y esperamos que en el culto baje el Espíritu Santo y se mueva dentro del salón, que es un lugar santo, tierra santa. Todo lo que está pisando tus pies es tierra santa, lo que se dice de los púlpitos. Y en realidad ni tiene que bajar el Espíritu Santo, ni tiene que bajar la Shekinah, ni es tierra santa, ni son paredes santas. Lo único santo que hay en el salón somos nosotros, apartados para el servicio de Dios, santificados por la vida, por haber sido apartados, por lo que contenemos, no pudiendo estar más cerca de Dios, porque estamos en su Hijo. Donde yo estoy, estamos en su Hijo. Estamos en Él y Él en nosotros. No hay forma de perder la comunión. ¿No es cierto? Tenés que levantarte en comunión y acostarte en comunión. O sea, la fe en el hecho reemplaza tu realidad de vacío por la realidad de la comunión de Dios. Y una vez que vos creas, sí, Señor, no puedo estar más cerca tuyo. Te doy gracias porque estoy en vos. La comunión se empieza a hacer realidad. Y después no podés salir de la comunión. Una vez que entraste no salís más. Se cierra la puerta como el arca, ¿viste? La puerta se cierra de afuera, no salís más. Estás todo el día en comunión. Todo el día en comunión. ¿En serio? ¿En serio, Eliana? Todo el día en comunión. Te digo la verdad. Vos probá. ¿En serio, Marquito? Estás todo el día en comunión. No buscás. O sea, llegás al templo y estás en comunión. No tenés que esperar a llorar. No tenés que lleguen los lentos. No hay que esperar a que lleguen los lentos. Estás en comunión. Venís en comunión. Vivís en Él y Él en vos. Es una relación de vida. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Me pongo un poco reiterativo. Pero si logro que alguno lo intente, después voy a ver a varios diciendo gracias, Jesús. Lo intentaste. Gracias, Jesús. Así que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Conocimiento, comunión. ¿Conocen Bahía Blanca? Comunión, conocer, estar en, caminar en su calle. Nada de internet. Gracias, Jesús. Tienes que invitar. Sí. No, pero es un ejemplo. Sí.
Porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. O seré la propiciación de sus injusticias, ¿no? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué número va a aparecer? 12. 8, 12. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Vieron que? Bien, vamos a empezar con lo nuevo. Gracias, Jesús. Un nuevo pacto superior al viejo. Consecuencias gloriosas del nuevo pacto es lo que estuvimos leyendo, ¿no? Bueno, a ver si puedo, les voy a mostrar la otra imagen, esta. Esto lo han visto ya, ¿no es cierto? El tabernáculo. El atrio donde podía estar la gente, ¿no es cierto? El altar donde se hacían los sacrificios. Lugar santo. Lugar santo, lugar santísimo. El autor habla de primera parte, esta parte, y segunda parte, el lugar santísimo, ¿no? Acá se desarrollaba en esta primera parte todo el sistema de sacrificios. Se ofendía algún punto de la ley de Dios, se hacía un sacrificio, acá podía estar la gente, acá entraba el sacerdote, tomaba la sangre del sacrificio y bueno, se hacía todo el rito para poder cubrir con esa sangre el pecado de la persona o de las personas. Y después, una vez al año, se entraba por el velo que vemos que separa el lugar santo del lugar santísimo, entraba el sacerdote una vez al año, ¿no? Bueno, resulta que el autor está diciendo que toda esta parte cayó y quedó solamente el lugar santísimo. Que todo lo demás desapareció. Y que ahora Jesucristo, por el camino nuevo que es su cuerpo, por el velo que es su cuerpo, partido de arriba a abajo, no de abajo a arriba, porque el hombre no es que el hombre lo juzgó y lo mató a él, sino que fue juzgado por el Padre, fue desgarrado desde arriba el velo hacia abajo. Por ese camino, nosotros no nos quedamos en el atrio, ni siquiera nos quedamos en el lugar santo. Nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo. Nosotros estamos donde está el Padre. ¿Dónde va, Señor? Voy al Padre. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a la cruz, ¿se acuerdan? Voy a la cruz a preparar un lugar para vosotros. Y voy a volver otra vez y lo voy a tomar a mí mismo. Para que donde yo estoy, ¿dónde va, Señor? Al Padre. Para donde yo estoy, en el Padre, ustedes también estén. Todo esto cayó para nosotros. Ya no está más, desapareció. Y está abierto para nosotros ese velo para que entremos confiadamente, ya no con el terror del juicio de Dios que tenía el sumo sacerdote, sino entrar confiadamente al
Bueno, ya me adelanté. Bueno, no pude con mi ansiedad. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a ver el capítulo 9 y 10, o parte del 10. El lugar santo, símbolo del antiguo pacto. El lugar santísimo, símbolo del nuevo pacto. Cristo obtiene eterna redención. Cristo, testador de promesas celestiales y eternas. Cristo, un mejor sacrificio para un mejor y eterno pacto. Quita del medio lo que nos separa del lugar santísimo, que es el antiguo pacto, ¿no? La perfección de los santificados solo es por medio de Cristo. Y la perfección, como decíamos, de los santificados es parte de las promesas del nuevo pacto. La libertad de los hijos de Dios una vez y para siempre. Y ahora vamos a leer. Un partito, cualquier cosa le saca una foto. No sea que te quede mala letra. Pero yo le paso los power que quieren, yo no tengo problema. Gracias, Jesús. Hay un pasaje que habla de Romanos 8, 28, 29, que dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que está proponiendo en realidad el nuevo pacto. Al degenerado, al que alguna vez había sido hecho a la imagen de Dios, regenerarlo a la imagen de su Hijo, a la imagen de Dios. Hacerlo una nueva criatura, no es que es lo viejo arreglado. Hoy me comentó una chica y me decía que en la iglesia es un hospital de enfermos, puede ser. ¿Será que todos somos enfermitos? O sea que todos necesitamos ser sanados de nuestro pecado, de nuestro carácter. Nos van dando el medicamento y nos vamos sanando, ¿no es cierto?, de nuestra tendencia al mal, de nuestra tendencia de herir y de ofender. No, somos hechos nuevos. Somos sacados de esa vieja naturaleza. O sea, acá no se sana el enfermo, acá el enfermo se lo entierra. El enfermo debe ser enterrado, porque muerto el perro, ese ejemplo, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, la única forma de acabar con la rabia es matar al perro. No hay medicamento que la cure, no es que el enfermo hay que tenerlo ahí, pobrecito, dentro de la iglesia, todo mordiéndose con todo, hasta que se sane. No. La iglesia no es para que todo se muerda con todo. La iglesia es para que sean el pituto de Dios. ¿No? Vamos a ver. Ejemplo tonto a otro ejemplo tonto. ¿No? De ejemplo tonto a ejemplo tonto, ¿no? Para que seamos la muestra del poder del mensaje. Es así. O sea, esa concepción de que somos todos enfermitos, que nos podemos morder uno al otro porque todavía no hemos sido mejorados. O sea, no se trata de mejorar nada. Se trata de enterrar lo viejo y empezar a vivir en lo nuevo. Así es. Y eso es lo que propone el nuevo pacto. Antes el antiguo pacto le proponía al ser humano mejorarse a sí mismo. Imposible, ¿no? Acá hay algunos pasajes de Hebreos que hablan de esa perfección, que estuvimos leyéndolo, pero acá los puse un poco juntos. Dice Hebreos 7:11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote
según el orden de Melquisedec, que no fue llamado según el orden de Aarón. 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Dice 7:19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La perfección se alcanza. Hablamos de perfección, todo, donde Dios hace nueva todas las cosas, nos libera del pecado, nos da la vida de Dios, nos hace nuevamente su siervo, nos justifica. Lo decía para el último porque generalmente justificación es lo que se ve dentro de las iglesias y nada más. Y el resto, arreglarte. Ora más, no sé, contacta bien con tu marido, no, agárrate a la piña, ¿no es cierto? Y cosas así. ¿Tienes problema con el pecado? Y bueno, sos un pecador, arrepentite de una vez, ¿no es cierto? Y nada, legalismo con el pecado, reprimir. Horrible. Horrible. Bueno, a ver si podemos seguir. Mejor sacrificio, mejor sangre, mayor y más perfecto tabernáculo. Seguimos en el 9 y en el 10. Jesús sumo sacerdote de los bienes venideros, no de los bienes pasajeros. O sea, Jesús no está ahí intercediendo por el Padre, dale la casa nueva, dale la casa nueva, dale el auto nuevo, maldito. Ay, Señor. ¿No es cierto? Siempre Jehová Jireh, en vez de Jehová se proveerá de cordero, es Jehová te va a dar plata. ¿No es cierto? La Biblia dice, Jehová Jireh, Dios se proveerá de cordero. Y esa es la fe que salvó al Hijo. La fe de Abraham que salvó al Hijo. Y Dios se proveyó de un cordero para salvar a todos los hijos de Abraham. De esa misma fe. Cientos de años después, el Cordero de Dios caminaba por el mismo monte, llevando el madero y el juicio de Dios en fuego, y muriendo, y muere en el altar reemplazando a los hijos, al Hijo de Abraham. Dios se proveerá de cordero y nosotros plata. ¿Qué va a decir plata? Así somos y así estamos. Así somos y así estamos. O sea, que Jesús es sumo sacerdote de los bienes venideros. Donde está Él es un mejor tabernáculo, mejor sangre que limpia hasta la conciencia. Mirá si limpia. No queda nada, no queda ni un resto. Todo se pagó. Listo. Todo se pagó. Mejor herencia. No ya bienes terrenales como en el antiguo pacto, sino una herencia eterna. De vivir con Él, de reinar con Él, de ser sacerdote con Él, ¿no es cierto? Una herencia celestial. No tiene que ver ni con la casa, ni con el auto, ni con la señora más linda, la cambiamos el año que
tiene nada que ver con eso. Marido, llegó a los 50, cambiamos por 2 de 25. ¡No! No tiene que ver con eso. Bueno, su sangre puso en vigencia el nuevo pacto, sacrificio único y perpetuo, eso lo estuvimos viendo. La ley y el antiguo pacto no perfeccionan. En el nuevo pacto Dios cumple su voluntad. Generalmente los comentaristas nuestros centran la perfección en el perdón de pecados. Y ahí gira todo, perdón de pecados, perdón de pecados, perdón de pecados. Y la perfección es integral. Quitar el corazón de piedra, poner el corazón de carne, escribir sus leyes en el corazón y en sus mentes, ¿no es cierto? Hacerlo, tener una comunión íntima con Dios desde adentro, desde el espíritu donde se puede tener comunión ya no más en este monte ni en Jerusalén, sino en el espíritu. Ya llegamos, no llegó el kiosco, así que. Igual ahí. Falta todavía. Vamos a la pared. Vamos a la parrilla, acá, cerca. Bueno, comimos. Que vaya. Dios deseo de la carne, Dios Abrí la ventana que no hay nada. como ahora. Hace mucho que no nos pasa. Gracias, Jesús. Bueno, llegamos al cuarto mensaje de aliento. Ya estamos, Llegamos sin aliento casi. Pero no leímos el 9 y el 10. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas del pacto. Todo esto tiene un simbolismo, pero son cada comentario agarra el simbolismo para el lado que le parece, ¿no? Lo que tenemos que entender realmente es que todo el sistema sacerdotal viejo cayó y que estábamos nosotros en el lugar santísimo, con Cristo. Que lo que quedó en pie, lo que abrió el camino fue Jesucristo y ahora estamos nosotros en la posibilidad de entrar. Dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente, ¿se acuerdan de la primera parte? Continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta ordenanza de la carne sobre ordenanza
ordenanza, o sea, la ley, debería ser. Ordenanza para la vieja naturaleza, ¿no? Porque la ley no fue dada para el justo, dice Pablo, sino para el transgresor, para el homicida, para el parricida, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino de su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención tiene que ver con liberación. Liberación de la muerte, liberación del pecado, liberación del príncipe de este mundo, liberación del mundo. Liberación, ¿no? Tiene que ver con eso, con redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una eterna redención. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Ven esta frase tan llamativa? Quitar del medio el pecado. No solamente los pecados que cometimos, sino el pecado que nos sometía. Quitar del medio el pecado. El problema que nos separaba de Dios, que nos mantenía aparte de Dios, fue quitado del medio. ¿No es cierto? Fue quitado del medio cuando se nos proveyó una muerte, cuando se nos proveyó una vida, cuando se nos dio libertad a la vieja vida y al pecado, y cuando se nos instituyó como siervos de Dios. Somos hechos siervos de justicia. Y ahora, habiendo sido hechos libres del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Dice Romanos, ¿no? Romanos 6. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola
sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias, Jesús. Bueno, y como decíamos, llegamos al cuarto mensaje de aliento. Gracias, Jesús. Entren al lugar santísimo y no retrocedan al judaísmo. ¿Cierto? Toda esta explicación tenía un fin. Muchachos, se nos abrió el velo para que entremos al lugar santísimo. No nos quedemos en el camino, no nos volvamos atrás. Entremos, acerquémonos en plena seguridad que da la fe. 10:22. Mantengámonos firmes, la esperanza que profesamos. Preocupémonos los unos por los otros a fin de no dejemos de congregarnos, todas las cosas que dice. Porque si pecamos voluntariamente, acá está hablando de volverse atrás, esa porque se está uniendo a todo el relato anterior, ¿no? Yo miro a la maestra porque yo sé que ella sabe. Porque está enganchando con lo anterior, ¿no? Si pecamos voluntariamente, recuerden aquellos días pasados, pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, ¿no? Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás, es como se incluye, decíamos. Bueno, leamos ahora. Así leemos y ya le damos tiempo a la cocinera, Gracias, Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Acá estaría
el pasaje de 6:4 al 8, ¿se acuerdan? Del tercer mensaje allí, ¿no? Ahí se podría ubicar tranquilamente, quedaría bien ubicado. Porque donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. O sea, es imposible que el creyente que ya ha gustado todo el bien de Dios por medio del Evangelio recaiga y deba volver a hacer todo de nuevo, bautizarse de nuevo, pedir perdón, sacrificando para sí mismo nuevamente a Jesucristo, dice, ¿no? Es imposible. ¿Por qué? Porque donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y Jesucristo redimió, sacó, pagó los pecados. Ya no hay más ofrenda por esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor, quiero servir a Dios. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor, quiero servir a Dios. No es la guitarra. Estimulémonos para amarnos, para hacer buenas obras, primeramente a los de la familia de la fe. No dejando de congregarnos, porque congregarse era el símbolo de que uno permanecía en la fe. Si yo me dejaba de reunir con esa gente, me apartaba y me iba para el judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, había también un riesgo en dejarse de congregarse porque, como hablamos en las primeras clases con Adriana, con Nancy, siempre la confundo con amiga. Con mi cuñada. Sí, pero no es tu amiga. Sí, pero... Sí. No, cuñada. Pero siempre te confundo con ella. Yo cuando hablábamos también. Así que cuando hablábamos sobre el tema de qué se hacía en esas reuniones, ¿cierto? Y decíamos que en esas reuniones se juramentaban, se oraban unos por otros se alentaban y decían, hoy, mientras la palabra esté dada, la palabra de Dios esté entre nosotros y sea ofrecida por Dios gratuitamente, hoy vamos a serle fiel, hoy vamos a seguir creyendo, hoy vamos a mostrar nuestra fidelidad a Cristo, que es la palabra de Dios. ¿No? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eso tiene que ver con animándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificios por el pecado. O sea, cayó el sistema de sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Eso es lo que habla el capítulo 6, versículo 4 al 8. Ya no hay más sacrificios, cayó. Si nos volvemos atrás, no tenemos a dónde volvernos. Es como querer volverse atrás del Mar Rojo, se está cerrando, está matando a Faraón y a sus soldados,
y darse vuelta. No hay lugar para volverse, ¿no? Se cerró todo lo demás. No sirve cuando vino la realidad del Cordero verdadero de Dios y quita el pecado al mundo. Los demás corderos no sirven para nada. Los pagarés no sirven para nada. Ya los pagó todo él. No nos podemos volver atrás. No queda nada atrás. ¿No es cierto, Adriana? No queda nada atrás. No mires para atrás. ¿Ves? Sigue mirando para atrás. No es un chico. Gracias, Jesús. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, no hay nada que te libre del juicio que viene sobre aquellos que no aceptan a Jesucristo. ¿No es cierto? Y el ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto nuevo en el cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia que ha recibido, ¿no? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Enseguida, no puede dejar de hablar sin de hablar de padecimientos. Tienen que hacerles entender que van a tener que padecer. No hay vuelta atrás. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, de los presos que habían sido presos por causa del nombre de Cristo. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aquí los está animando, ¿no? Porque os es necesaria la paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia? La capacidad de padecer, manteniéndose firme. Paciencia, paciente. Cuando somos pacientes, porque tenemos una enfermedad y tenemos que ser pacientes, esperando que el médico nos dé la medicación y el tratamiento para que seamos curados. Porque os es necesario la paciencia, padecer, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que es que padezcan, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, la vida viene por la fe. Si retrocede a la fe, pierde todo lo que recibió por fe. Es decir, algunos argumentan que la salvación no se puede perder porque ¿qué haces con el Espíritu Santo? ¿Y qué haces con Cristo que está en tu corazón? ¿Y qué haces con todo eso? Cuando tu fe desecha eso, lo desecha. Es pisoteada la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, Cristo mismo
y es recuperado del Espíritu Santo. Es como echado a patadas de adentro. La fe es lo que hizo que estuvieran ahí. El desestimarlo, el desecharlo, hace instantáneamente que todo lo que corresponde, todo lo que es a la salvación, desaparezca. Y el tal después termina siendo 7 veces peor. ¿No es cierto? El tal que había sido liberado, y que tenía la casa barrida y adornada, y después termina siendo peor que antes. Gracias, Jesús. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con paciencia ganarán vuestra alma, ¿no? Paciencia, padecimiento. Gracias, Jesús. Bueno, cuarto mensaje. ¿Ya? ¿Quieren descansar? 9, 10. Hasta que abra Hasta que abra el telón. Telón. Bueno, seguimos. Gracias, Jesús. Me están haciendo hablar y después me queda poco tiempo para leer. Bueno, vamos a ver parte de la cuarta clase. Pero no sé si vamos a ver eso. Vamos a ver el capítulo 11. ¿Qué les parece? ¿Por qué se le hizo? ¿Vos bajaste eso? ¿No lo bajaste? Estoy sin computadora. ¿Tenés televisor? ¿Tenés televisor? Ah. Gracias, Jesús. Muy bien. Leemos el capítulo 11. Bueno, aquí va a hablar de la fe, porque, como decíamos, hay un hilo conductor. Habló del sacerdocio de Cristo, habló de la persona de Cristo, habló de Cristo como mejor ofrenda, habló del pacto como mejor pacto, habló de Cristo como mejor sacerdote. Puso en alto a Jesucristo y ahora va a enaltecer la fe. Va a poner en perspectiva, en la justa perspectiva, la fe. Porque la justicia de Dios cambió. La justicia de Dios en el antiguo pacto se llegaba a ella por medio de obras, de cumplir la ley. Ahora la justicia de Dios es por medio de la fe. Solo se llega a la justicia de Dios por medio de la fe. De tal forma que si yo cumpliera toda la ley, pudiera cumplir toda la ley, iría al infierno. Porque hoy la justicia de Dios cambió. Yo tengo que creer en el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? Y si yo me empecino en no creer, sino en hacer, y digo, no, pero yo voy a llegar, yo voy a poder, yo ya cumplí todo eso desde mi juventud, como dijo el muchacho, ¿no es cierto? Rico, no sabía que era esclavo de sus riquezas, que sus riquezas
ocupaban un lugar más preponderante que Dios mismo, ¿no? Así que ahora pone en perspectiva la fe. Y dice, la fe es tremendamente importante, ¿no es cierto? Y empieza a hablar de la fe a lo largo de la historia, de los personajes, de las personas que ellos conocen, que vieron desde que eran chicos, que se les instruyó desde que eran niños. Los que para ellos eran personajes queridos, amados, patriarcas, patriotas. Y les habla cómo la fe hizo que llegaran a obtener lo que obtuvieron. Entonces, de esta manera pone en el lugar correcto la fe, ¿no es cierto? Para que no la desechen, no la desestimen, ¿no es cierto? Bueno, a ver. Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por Cristo. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ven, aquí saca el tema de la justicia que viene por la fe, ¿no? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido
la promesa, ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a estas cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes. Profe. Ya está. Bueno, un rato. Por la fe ya pasamos, ¿no? Antes ser maltratados por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me falta. Contando Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos enteros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados y no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de ello, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Amén. Bueno, arriba que se me duerme. Dios es bueno. Te dije que te ibas a honrar. Dios es bueno.